Dando a que el profesor Sergio Tobón se entre a nuestra sala. Les pido el favor que nos den un par de minutos mientras el profesor se ingresa a la sala. Profe, ya, hola, buenas tardes. El profesor Sergio ya se encuentra conectado. Acaba de ingresar, entonces Ah, sí, ya llegó. vamos Doctor Tobón, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me escuchan? Lo escuchamos bien. ¿Ya me pueden ver? No. ¿Quién está compartiendo pantalla? un segundo, profe, ya. Listo. No, doctor Tobón, no le vemos su pantalla en estos momentos. Ok, permítanme por favor un momento. Quería... Bueno, voy a volver a reingresar. Me esperan por favor un momentico porque Listo, profesor. no veo que esto se cuadre. Para los profes que están llegando, muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Estamos esperando que el doctor Tobón solucione un asunto técnico en su conexión y estará con nosotros en contados minutos.
Sin embargo, quiero aprovechar estos minutos para agradecerle su presencia. Esta fue una convocatoria un poco flash que nosotros hicimos con el ánimo de compartir inquietudes, preocupaciones que hay sobre el tema de los resultados de aprendizaje. Ustedes saben que en el marco de la Universidad del Valle, nosotros o el Comité Central de Currículum ha dado la orientación de que la formulación de los resultados de aprendizaje se pueden hacer en el marco de los programas de curso, y el formato que se está utilizando es el formato de microcurrículums, que lo pueden encontrar en la página de la DAC. Sin embargo, son los programas los que lideran este proceso de reflexión en torno a la formulación, análisis de los resultados de aprendizaje. El doctor Tobón nos planteó pues al comité de cualificación docente que él le gustaría realizar una reunión con los profesores que tienen inquietudes sobre los resultados de aprendizaje, pues porque esto genera preocupaciones, inquietudes e incluso aportes en unas miradas distintas frente a lo que es el tema de los resultados de aprendizaje, y por eso hicimos esta convocatoria agradeciendo que somos más de 43 personas las que estamos aquí en este conversatorio con el doctor Tobón del Instituto CIFE de México. Doctor Tobón, muy buenas tardes, bienvenido, y agradeciendo que nos acompañe a la Universidad del Valle en este proceso de reflexión, de articulación de los resultados de aprendizaje a nuestra política curricular en la Universidad del Valle. Sí. Un cordial saludo a todos ustedes. Ante todo, pues una disculpa por el inconveniente que tuve a nivel tecnológico y tuve que volver a reiniciar la computadora porque no estaba agarrando bien la señal del video. Ya estamos aquí y lo importante es que aprovechemos este espacio para que profundicemos en toda una serie de aspectos relacionados con los resultados de aprendizaje que es importante analizar y también buscar opciones para que este proceso se pueda llevar a cabo. Hay universidades en las cuales los resultados de aprendizaje son establecidos por parte del comité académico. En otras universidades los resultados de aprendizaje se implementan por un acuerdo en un programa o en una facultad. En otros casos, los resultados de aprendizaje se implementan por las propuestas de los mismos profesores o de los estudiantes. Y en otros casos, como el de Colombia, se implementan por directrices del gobierno. Y en esa situación estamos. Hay una directriz del gobierno que todos conocemos muy bien, que establece que las universidades deben implementar los resultados de aprendizaje para evaluar con mayor claridad qué es lo que se está logrando en los estudiantes e implementar acciones de mejoramiento. Pero esta directriz del ministerio no tiene ningún enfoque concreto de cómo se deben abordar los resultados de aprendizaje. Si leemos bien esta directriz, se dice que se deben establecer los resultados de aprendizaje, pero no plantea un enfoque concreto. Y entonces eso es lo primero que yo quiero mencionar aquí. Hay diferentes enfoques y metodologías para abordar los resultados de aprendizaje. ¿Y qué sucede muchas veces en las universidades? Y esto yo lo he visto por más de 22 años que llevo en esta tarea. Y que comencé precisamente en Colombia. Y lo comencé a hacer en universidades públicas en Colombia. En la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, en la Universidad del Atlántico. Y es que a veces el primer enfoque con el cual comenzamos a trabajar los resultados de aprendizaje es el enfoque funcionalista, que plantea que los resultados de aprendizaje se deben trabajar de una manera muy formal, muy metódica, con mucho análisis y con muchas divisiones. Y ese es generalmente el primer acercamiento que hay. A mí me tocó en la Universidad de Antioquia. Cuando a mí me llamaron,
yo terminé en la Universidad de Antioquia y luego me llamaron de la Universidad de Antioquia para ser asesor. Y me llaman, profesor Tobón, queremos que usted nos ayude a implementar los resultados de aprendizaje. Me llamaron de varias carreras, de carreras de ingeniería, de carreras de administración. Y lo primero que yo pregunto es, ¿ustedes cómo están trabajando los resultados de aprendizaje? Me dicen, no, lo estamos trabajando desde el enfoque funcionalista. Y entonces me muestran toda una matriz de cómo estaban haciéndolo. Y claro, esa matriz era muy detallada porque partía del análisis funcional. Y en esa tarea llevaban cerca de 4 años. 4 años estableciendo los resultados de aprendizaje y todavía no habían llevado la propuesta del comité de la facultad para su aprobación. Entonces, claro, cuando ese es el primer enfoque que a veces tenemos de los resultados de aprendizaje, lo que generalmente sucede es que veamos que esta tarea está muy enfocada en lo laboral, en lo formal, en el detalle, en completar formatos, en lo administrativo, en lo burocrático, etc. Pero hay otros enfoques, otras perspectivas. Yo mismo he trabajado en otras perspectivas más flexibles. Entonces, un primer propósito de este encuentro es mostrar que los resultados de aprendizaje se pueden trabajar desde diferentes perspectivas y que la Universidad del Valle está abierta a estas diferentes perspectivas o propuestas, siempre y cuando se cumpla con lo esencial que plantea esta resolución del Ministerio de Educación, que a mi modo de ver es una resolución flexible, aunque pues amerite también sus cuestionamientos. Entonces, ese es el primer propósito. El segundo propósito es compartirles algunos elementos que ustedes puedan tomar en cuenta para realizar este proceso, de tal manera que se pueda cumplir con lo que está estableciendo el ministerio, ya que si no se cumple con lo del ministerio, se afecta la acreditación de los programas o el registro calificado, y eso pone en riesgo la misma continuidad del servicio. Entonces es algo bastante delicado. Se han dado casos ya en Colombia, en universidades, donde los afectados son los estudiantes por no lograr el registro calificado o por afectarse la acreditación de un programa o la acreditación institucional, por no tener claridad de esto. Bien, entonces la metodología que les propongo es que con base en las preguntas que ustedes tengan, pues vayamos orientando esto. Acabo de hacer una pequeña introducción, voy a dejar hasta aquí y me enfocaría en vuestras preguntas, en vuestras reflexiones, en los debates, frente a los resultados de aprendizaje. Ya tenemos aquí, ya tenemos varias preguntas que me compartieron a partir de reuniones que se han tenido en la universidad, pero quiero saber si en este momento hay alguna pregunta o algún cuestionamiento frente a los resultados de aprendizaje por parte de ustedes para empezar, o si no, con lo que nosotros ya hemos detectado en otras reuniones. ¿Alguien desea compartir alguna pregunta, algún cuestionamiento frente a los resultados de aprendizaje? Profes, como esto lo estamos planteando a manera de conversatorios, es muy importante que ustedes planteen sus inquietudes, también sus hallazgos o las reflexiones que han realizado en torno a este tema de los resultados de aprendizaje. Por este lado, por acá. ¿Sí? Sí, profesor, lo Sí, pues, escuchamos. hay una inquietud respecto de los resultados de aprendizaje, y es que con un primer acercamiento pensábamos que eran los objetivos, plantearlos alrededor de un propósito. Y resulta que no, que por ese lado no es.
Luego estuvimos mirando el tema de los contenidos programáticos que existían antes y revisando con lo que se denominan los ejes temáticos. De pronto, a través de los ejes temáticos, establecer algún producto final de ese eje temático que pueda constituir un resultado de aprendizaje. Digamos que en el momento apenas estamos aprendiendo a cómo comprender qué es eso de los resultados de aprendizaje y cómo se aplica en el día a día. Porque digamos, en un contenido programático donde nosotros debemos colocar el día a día, nosotros en el día a día tenemos que orientarlo también hacia los resultados de aprendizaje y lo que pensamos es, se podría pensar que por el momento los que no tienen un microcurrículo donde ya se han diseñado los resultados de aprendizaje y ya se tiene claro de cómo se van a evaluar, con los anteriores microcurrículos, lo que se denominan los ejes de desarrollo, ¿cierto? Del curso, plantearse allí una especie de resultado final que sería el resultado de aprendizaje. Muy bien, muy importante lo que usted menciona. Ahí es donde tenemos que retomar lo que dijimos al inicio en esta introducción. Y es que hay diferentes enfoques y metodologías para abordar los resultados de aprendizaje. Por ende, no hay una única metodología. Hay metodologías que, por ejemplo, establecen que los resultados de aprendizaje se deben plantear para cada uno de los temas. Hay otras metodologías que plantean que los resultados de aprendizaje se deben establecer antes de proponer los temas. Hay otras que plantean que no se deben establecer con base en los temas, sino con base en la aplicación de los contenidos. Lo más importante es tener en cuenta que los resultados de aprendizaje es lo que van a aprender los estudiantes y cómo lo van a aplicar en su contexto, en el contexto profesional y en el contexto social. Y no hay como tal un lineamiento de cuántos resultados de aprendizaje se deben establecer por una actividad formativa o por una asignatura o por un módulo. Los enfoques más tradicionales, como por ejemplo el enfoque funcionalista de los resultados de aprendizaje, plantean que se deben establecer resultados de aprendizaje muy detallados y para todos los aspectos que se abordan en una asignatura. Entonces ahí sí prácticamente por cada tema hay que establecer, cada tema se debe asociar a un resultado de aprendizaje en el enfoque funcionalista. Pero en enfoques más recientes, más flexibles, más abiertos, eso no es así. Y lo que se busca es, ante todo, que se espera que el estudiante comprenda, domine y aplique en una actividad formativa, en una asignatura o en un módulo. Y entonces, en ese sentido, pueden ser 1, 2, 3, 4 resultados de aprendizaje, sin que estén como tal asociados a temas o a contenidos específicos. Porque ese es un enfoque de los resultados de aprendizaje, pero no es el único. O sea, yo puedo establecer resultados de aprendizaje para una asignatura sin necesidad de tomar cada contenido. No, yo puedo plantear que para esta asignatura los estudiantes van a lograr 1, 2 o 3 o 4 o más resultados de aprendizaje en general, sin asociarlos a cada contenido. O sea, la visión más tradicional es que todos los contenidos de una u otra forma se relacionen con resultados de aprendizaje. Pero en la actualidad hay otras maneras de hacerlo.
y vuelvo y lo digo, perfectamente una actividad formativa podría tener pocos resultados de aprendizaje. 1, 2, 3, 4. O sea, no hay ninguna ley o ningún lineamiento que establezca cuál es el número ideal. Eso depende del enfoque. Si vamos por un enfoque más conservador, más tradicional, que es el funcionalista, ahí la línea a seguir es establecer los resultados de aprendizaje. Vuelvo y lo digo de manera muy detallada. Generalmente son 5, 6, 7, 8 y más resultados de aprendizaje. Y se asocian con cada uno de los temas de tal manera que todo tenga representación. Y en los enfoques recientes no hay como tal una asociación entre los resultados de aprendizaje y cada tema, sino que los contenidos buscan que se logren esos resultados de aprendizaje de manera general. Tampoco es necesario establecer resultados de aprendizaje para cada uno de los saberes, algo que yo he visto mucho en Colombia, en las universidades. He tenido la oportunidad recientemente de revisar resultados de aprendizaje de otras universidades y yo me he encontrado, por ejemplo, que establecen para cada asignatura resultados de aprendizaje para el conocer, para el hacer, para el ser y para el convivir. Entonces, todas las asignaturas tienen eso y a veces son 2, 3, 4 resultados de aprendizaje por cada saber. Y en otros casos, se establecen resultados de aprendizaje por las distintas dimensiones, por la dimensión de lo procedimental, por la dimensión de lo actitudinal o por la dimensión de lo conceptual. Eso tampoco es un principio, una norma o una ley. Perfectamente podemos construir resultados de aprendizaje que articulen todos esos aspectos o sin necesidad de que todas estas dimensiones estén representadas, porque cuando se plantea un resultado de aprendizaje perfectamente en su estructura o en la manera de abordarse de manera explícita o implícita están estas dimensiones. No hay que estar haciendo todo de manera explícita. O sea, no todo tiene por qué estar explícito. Que fue lo que es lo que buscan los enfoques tradicionales de resultado de aprendizaje, que todo esté explícito. No. En los enfoques más recientes, no es necesario que todo esté explícito. En los enfoques más recientes, lo que se busca es que lo más importante esté explícito, que lo más indispensable, que lo fundamental esté explícito. Entonces, por eso, en los enfoques más recientes, se permite que se pueda establecer 1, 2 o 3 o 4 resultados de aprendizaje. No sé si esto está en lo que he dicho está en la vía de lo que se está planteando. Otra cosa son los objetivos. A ver, el enfoque de objetivos partió de lo que buscan los docentes. Entonces, cuando se establecen objetivos para una asignatura, es lo que busca el docente con esa asignatura. Yo, como profesor de cálculo 1, ¿qué espero en esta asignatura? Entonces, lo que yo espero son los objetivos. Pero yo, como profesor de cálculo 1, ¿qué espero que comprendan, dominen y apliquen los estudiantes? Esos son los resultados de aprendizaje. Cuando se evalúan objetivos, se evalúa todo el proceso. El trabajo del docente, el trabajo de los estudiantes, el impacto de los materiales. Pero cuando se evalúan los resultados de aprendizaje, es al estudiante, es el proceso del estudiante. Es lo que logró el estudiante. Entonces, los resultados de aprendizaje están asociados con los estudiantes. Y los objetivos están relacionados
con lo que esperamos los profesores de los estudiantes, que es algo más general, menos tangible, menos concreto. O sea, los objetivos se pueden referir a las estrategias, a los métodos, a los materiales, a las expectativas. En cambio, los resultados de aprendizaje se refieren solamente a lo que el estudiante debe comprender y aplicar. Esa es una gran diferencia. Yo aquí creo que tengo una diapositiva donde se hace una diferencia de eso. Aquí está. Para sintetizar, porque la pregunta del profesor estaba eso, sobre los objetivos. Cuando hablamos de objetivos, aquí está. Son los aspectos que esperan los profesores en su docencia. Cuando hablamos de resultados de aprendizaje, lo que esperamos que aprendan y apliquen los estudiantes. Y la otra cosa son las competencias, que las competencias ya son procesos que integran conocimientos, habilidades y actitudes, son más sistémicas y se relacionan es con el perfil de egreso. Aquí mismo se dice, las competencias se van desarrollando progresivamente a través de los planes de estudio, porque son más sistémicas, más integrales. Los resultados de aprendizaje son más concretos y por eso es que se relacionan con las actividades formativas, es decir, con los módulos o las asignaturas. Respecto a la redacción, en esto también he visto que hay muchos cuestionamientos en la Universidad del Valle por lo que me han comentado. En los enfoques tradicionales no hay mucha diferencia en cómo se redactan los objetivos y los resultados de aprendizaje, porque ambas cosas son con un objetivo en infinitivo, con un objeto de conocimiento y con unas condiciones de referencia o de calidad. Pero en los enfoques más recientes, los resultados de aprendizaje ante todo se abordan es con base en el contexto. Y ahí es donde hay una diferencia importante con la redacción de los resultados. Bien. Profe, profesor Paul Arias ha levantado la mano. Sí, muy buenos días, profe Harold. Tenía una pregunta, o más bien una inquietud. Cuando el profesor Tobón habla del enfoque funcionalista y los nuevos enfoques, me surgen un par de dudas. La primera es como, de pronto, si nos puede aportar unas fuentes de referencia sobre esos nuevos enfoques, ¿sí? Cómo llegar a ellas, cómo alimentarnos de esa nueva literatura con respecto a los RA. Y lo otro es con respecto a la aplicación de los RA en el microcurrículo. Usted nos habla de que en el enfoque funcionalista es una cosa mucho más dispendiosa, nutrida con respecto a abarcar muchas cuestiones que el estudiante debe aprender, dominar o aplicar, ¿sí? Pero que los nuevos enfoques pueden hacer uso de o reducirlos a unos cuantos. Eso creo que puede ser definido o establecido a partir de trabajar los RA inicialmente en el mesocurrículo y a partir de ahí entender a las asignaturas cómo le aportan desde ese microcurrículo a ese mesocurrículo y poder tener ese nuevo enfoque para no hacerlo, pues abordarlo de manera, como usted dice, funcionalista y generar demasiados resultados de aprendizaje por asignatura. Es decir, si hacemos un estudio desde el programa y los resultados de aprendizaje dentro del programa o para un programa específico, ¿sí? Eso nos puede dar las pistas de qué manera se pueden abordar unos pocos resultados de aprendizaje en cada asignatura que le sumen a esos resultados del programa. No sé si me entendió, profe. Sí. Lo que usted dice es, a ver si le entendí, plantear unos resultados de aprendizaje para todo el programa y luego asociarlos con las asignaturas. Correcto, para liberarnos un poquito de
enfoque funcionalista que pretende o tiene la tendencia de generar muchos resultados de aprendizaje. Si ya hay algo de manera establecido en el programa como tal, pues es unos resultados que deben comenzar a evidenciarse desde la intención o del alcance de cada asignatura, y se pueden generar pocos resultados de aprendizaje dentro de la asignatura que le aporten a esos resultados de aprendizaje del programa o que le sumen. Sí, sí, efectivamente. Sí, dentro de las nuevas perspectivas o nuevas modalidades de trabajo está esa, que se puedan establecer los resultados de aprendizaje para todo el programa y luego articularlos a las asignaturas. Eso es correcto. ¿Cuáles son estos nuevos enfoques que están replanteando los resultados de aprendizaje? Estos nuevos enfoques son el conectivismo, el aprendizaje invisible, la pedagogía intercultural, la socioformación, la pedagogía dialógica, entre otros. ¿Y cuáles son los enfoques tradicionales, más tradicionales? Pero cuando hablo de tradicionales, que no se entienda mal la palabra. No, cuando yo hablo de tradicionales es porque fueron los primeros que se propusieron. ¿Cuáles son esos enfoques más tradicionales o que tienen más tiempo en el ámbito universitario? Son el funcionalismo y el constructivismo. Ah, y también el conductismo. Entonces, los tres enfoques más tradicionales son el enfoque conductista de los resultados de aprendizaje, el enfoque funcionalista de los resultados de aprendizaje y el enfoque constructivista de los resultados de aprendizaje. Y estos tres enfoques se caracterizan por tener una perspectiva más formal de la educación, enfatizan mucho en la planeación con detalle, en el paso a paso, en la revisión continua de esto, en validar cada uno de los pasos que se van teniendo para establecer los resultados de aprendizaje. Y generalmente la validación es con integrantes del programa o de la facultad o de la universidad, y en ciertos casos con personas externas, con profesionales, con egresados, con expertos, etc. Los tres enfoques más tradicionales se caracterizan por eso. Y en esos tres enfoques también se enfatiza en que hay que construir la mayor cantidad posible de resultados de aprendizaje. En los tres enfoques. Yo no veo ninguna diferencia. Tanto en el enfoque constructivista como en el conductista y en el funcionalista se plantea que hay que procurar tener casi todos los resultados de aprendizaje, la mayor cantidad posible de resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en estos tres enfoques, la visión que se tiene de la educación es que hay que procurar ser explícitos en lo que se busca. Porque mientras más explícitos seamos, mientras más claridad tengamos de lo que hay que aprender, mayor eficacia se tendrá, según estos tres enfoques. ¿Por qué? Porque estos tres enfoques también están relacionados con los modelos de gestión de la calidad. Y los modelos de gestión de la calidad se basan en tener mucha claridad de lo que se va a evaluar. Ahí está, por ejemplo, el modelo de calidad de Deming, el modelo de calidad total, el modelo de calidad del FQM, perdón, etcétera. Entonces, como estos modelos de gestión de la calidad han enfatizado fuertemente de que todos los procesos tienen que ser explícitos, de que tienen que ser detallados, de que tienen que ser bien comunicados, que no se deben prestar para errores en la comunicación,
Pues estos tres enfoques adoptaron esa visión de la calidad. Y entonces por eso es que estos tres enfoques son muy formales, enfatizan mucho en cómo se deben redactar los resultados de aprendizaje. Perdón. Y de allí que tengan toda una metodología para abordarlos. Y los enfoques recientes están más asociados con una sociedad disruptiva, en continuo cambio, compleja, donde se toma más en cuenta lo que es el pensamiento complejo y sistémico, y donde también se le da un mayor protagonismo al profesor y al estudiante, sin necesitar mucho de la planeación, del papeleo y del formalismo. Con lo cual, en los nuevos enfoques, la planeación se reduce bastante. ¿Y por qué? Porque el énfasis ahora en la planeación de los nuevos enfoques es, ante todo, explicitar lo que sea esencial, lo que sea fundamental, no todo, como los primeros enfoques de resultados de aprendizaje. Entonces, en estos nuevos enfoques, sí es posible plantear lo que decía el profesor, establecer un conjunto de resultados de aprendizaje para todo el programa y luego relacionarlos con las asignaturas y articularlos a las asignaturas. De tal manera que toda asignatura esté vinculada con uno, dos o más resultados de aprendizaje. Y yo no encuentro que esto viole lo que está establecido en el decreto del Ministerio de Educación Nacional, que plantea que los resultados de aprendizaje se deben verificar al final de un programa y que las asignaturas o módulos o actividades formativas pues deben de contribuir a eso, junto con el abordaje de los créditos. Y dentro de los créditos, las actividades independientes de los docentes, de los estudiantes, y las actividades de trabajo con el docente. Sin embargo, quiero hacer la claridad de que los enfoques tradicionales no es que sean incorrectos, no es que estén mal. Creo que por lo que he dicho, eso se podría prestar a la confusión, y lo quiero dejar claro. No, los enfoques tradicionales como el constructivismo, el funcionalismo y el conductismo no es que estén mal. No. Si un programa o una facultad acuerda esta metodología de trabajo y considera que esta metodología de trabajo le ayuda, eso es algo positivo. Y eso hay que valorarlo. Cuando yo he dicho aquí tradicional, no es con ningún motivo despectivo. No. He hablado de tradicional porque fueron los primeros que se propusieron. Yo cuando comencé en el 98 a trabajar este tema con universidades, yo me encontré con esos tres enfoques. En el 98. El funcionalista, el constructivista y el conductista. Y en la Universidad de Antioquia se comenzó a trabajar en funcionalista en varias carreras de ingeniería. Y yo trabajé con el funcionalista durante muchos años, con el constructivista. Entonces, no estoy diciendo que sean incorrectos o que tengan errores, no. Vuelvo y lo repito, si un programa, una facultad o una universidad acuerdan implementar la metodología funcionalista o conductista o constructivista, está muy bien. Está muy bien. Y además, porque eso va a llevar a que haya mucha organización en este proceso. Y entonces todos estos elementos del funcionalismo, como la formalidad, hacer explícitos todos los procesos, tener mucha claridad de todas las relaciones, hacer una planeación milimétrica de todo lo que se va a hacer, se convierte en una fortaleza. Porque va a ayudar
a que todos los profesores y estudiantes caminen por un mismo lado, y eso genera impacto en los estudiantes. Pero Profesor. ¿qué exige un enfoque de esta naturaleza? Exige, pues, exige capacitación, exige acuerdo, exige trabajo colaborativo, seguimiento, apoyo, etcétera. Como efectivamente lo están haciendo diversos programas en la Universidad del Valle. Entonces, eso es muy positivo cuando se da por acuerdo, por convicción. Y tenemos también a otras universidades en otros países que han implementado los resultados de aprendizaje a nivel institucional bajo el funcionalismo, o bajo el constructivismo, o bajo el conductismo. Y han logrado resultados importantes porque todos convergen en eso, porque se ha logrado una visión colaborativa. Pero en la Universidad del Valle, el espacio es para que los programas propongan cuál es el enfoque o la metodología que mejor les convenga para abordar los resultados de aprendizaje. Entonces también hay que aprovechar esta diversidad. Y si encontramos que en los enfoques tradicionales no tenemos otros elementos que son para nosotros importantes, entonces ahí está esta otra opción, más flexible, que les estoy compartiendo. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Diferentes opciones. Y que los profesores trabajemos con aquellas opciones que sean más pertinentes y con las cuales nos sintamos más a gusto. Porque eso también va a influir en los estudiantes. Profe, hay una profesora que está solicitando la palabra. Sí, Sí, profesor, ¿me escucha? sí, muy bien. Sí, Profesor, profesora Patricia. Gracias, yo quería preguntarle algo. Según la norma, según el ministerio, ¿cuál de esos enfoques o cuál de esas metodologías para poder elaborar resultados de aprendizaje se tienen en cuenta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, quienes tienen necesidades educativas? Porque pues todos sabemos que hay inteligencias múltiples y que cada uno aprende a un ritmo muy distinto. Entonces quisiera saber cuál de ellos apunta a esta necesidad. Gracias. Sí, profesora, todos los enfoques consideran esto. Todos los enfoques consideran los ritmos de aprendizaje, las necesidades de los estudiantes, los ritmos, los estilos, las inteligencias múltiples, todos, sin ninguna excepción. Y el decreto del ministerio no está planteando un enfoque en específico. El enfoque del ministerio lo que está planteando es que los resultados de aprendizaje se hagan explícitos, que se evalúen y que se muestre cómo se logran esos resultados de aprendizaje bajo el enfoque que sea. Y junto a esos resultados de aprendizaje, pues hay que trabajar todos estos aspectos que el Ministerio de Educación no está diciendo cómo, ni bajo qué perspectiva. Entonces, perfectamente, desde un planteamiento más funcional o constructivista, se trabajan los ritmos, las necesidades, los estilos, las inteligencias múltiples. También desde una perspectiva conductual o desde los nuevos enfoques como el conectivismo, la socioformación, la pedagogía dialógica, la pedagogía intercultural, el aprendizaje invisible y otros que están saliendo. En todo se aborda esto. Entonces, la diferencia entre los enfoques es más sobre el nivel de detalle y de planeación que queremos. Si queremos trabajar los resultados de aprendizaje con una planeación muy sistemática, muy detallada, muy planteada en términos de pasos concretos,
Entonces, son mejores los enfoques tradicionales, como el conductual, el constructivista y el funcionalista, o una mezcla de ellos. Pero si queremos trabajar los resultados de aprendizaje de una manera más flexible, más abierta, con la mínima planeación, y con esto nos sentimos a gusto y vemos que se va a tener impacto en los estudiantes, entonces ahí están los nuevos enfoques. Gracias, profesor. Qué pena, profesor Alexander, yo me salté. Usted había levantado la mano antes de la intervención de la profesora. Qué Sí, pena. gracias, Harold. Ujú. Profesor Sergio, a mí me surgen dos preguntas más. La primera es como, a ver si estoy entendiendo un poquito el asunto. Yo podría entender los resultados de aprendizaje en el sentido que usted expresa de lo que se espera que aprenda, domine y aplique el estudiante como acciones que debe realizar el estudiante para lograr los objetivos del curso. Se podría pensar así en primera instancia. Y la segunda, de una vez para hacer la pregunta, de acuerdo con la respuesta que usted le da a la profesora a la pregunta anterior, ¿la universidad tendrá entonces que escoger un enfoque o será abierto para todos, para cada una de los programas, el enfoque que escoja? ¿O todos podemos entonces mirar cómo obtenemos desde esos enfoques lo que más necesitamos? Muchas gracias. Así es. Con respecto a lo primero, sí, podemos plantear los resultados de aprendizaje de esa manera, con relación a los objetivos que tenemos o a los temas, o a las dos cosas. Entonces, con esto también termino de completar la primera pregunta que me hicieron respecto a los temas. Sí, podemos plantear resultados de aprendizaje respecto a los temas, efectivamente. Si yo tengo 5 grandes temas en una asignatura, puedo plantear 5 resultados de aprendizaje, un resultado de aprendizaje por tema. Si yo tengo 3 objetivos para una asignatura, puedo plantear también 3 resultados de aprendizaje, o 1 o 2 respecto a estos objetivos. O puedo plantear los resultados de aprendizaje para ambas cosas, para los objetivos y los temas. Eso lo puedo hacer. Con relación a la segunda pregunta, los resultados de aprendizaje se deben establecer por programa o por facultad. Cuando yo comienzo a revisar lo que estaba haciendo la Universidad del Valle. Qué pena, profe, pero el enfoque, yo hablaba del enfoque. ¿El enfoque lo escoge el programa o lo escogerá? Sí, el enfoque lo escoge, claro, el enfoque lo escoge el programa o la facultad. Yo cuando comienzo a indagar cómo estaba trabajando la Universidad del Valle este tema, precisamente encuentro eso, que la Universidad del Valle ha posibilitado que los programas y facultades trabajen los resultados de aprendizaje desde un determinado enfoque o desde una determinada perspectiva. Por eso es que hay diferencias en la manera en que actualmente se están trabajando los resultados de aprendizaje en diversas dependencias. Entonces, eso se tiene. Y para mí es lo más recomendable, que una universidad no establezca a nivel institucional un enfoque o una metodología, sino que eso sea algo propio de los programas o facultades. Sí, profesor Harold, adelante. Sí, gracias, profesor Sergio. Respecto a la pregunta del profesor, el Comité Central de Currículum lo que está orientando al respecto es que en términos de enfoques, incluso del lugar en el cual se definen los resultados de aprendizaje, debe ser un ejercicio por facultad.
¿cierto? Y por programa académico. Lo ideal es que la facultad tuviera su propio lineamiento en términos de los enfoques, el enfoque, la orientación teórica, metodológica, de cómo se va a formular los resultados de aprendizaje. ¿Cierto? Sin embargo, lo que hemos visto es que en algunas unidades académicas, en algunas facultades, hay unos programas que no necesariamente comparten como el enfoque propio de la facultad. Entonces se ha dado libertad porque estamos en una fase de exploración, de tratar de entender y luego mirar en el seguimiento qué aplica o no aplica en términos de la construcción, seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje. Por eso la universidad nunca va a, bueno, nunca digo, por ahora la universidad no va a decir tienen que utilizar esta taxonomía o tienen que utilizar esta orientación, al menos por lo pronto porque estamos en esta fase de exploración, ¿cierto? Y no queremos, lo que sí es claro, que nosotros no estamos interesados en una formulación muy a la minucia en términos de lo que es los resultados de aprendizaje. Hay una libertad allí para hacer esa construcción. Y específicamente, insisto en eso, casi que la tarea más fácil es definir el resultado de aprendizaje en función al programa, a las actividades formativas, ¿cierto? Llámese cursos, seminarios, talleres. Lo más complejo será cómo le hace usted el seguimiento y cómo evalúa el resultado de aprendizaje. Entonces ahí es donde a partir de esta exploración es que tenemos que empezar a mirar qué es lo más funcional para el programa, dónde podemos hacer esa evidencia, y que sea realmente no una carga excesiva de trabajo, sino que yo pueda evidenciarlo y dentro del proceso formativo y que no nos cause tampoco mucho traumatismo en términos de la formación. Eso es, profe, muchas gracias. Muy bien. Vale, muchas gracias, Harold, el profesor Manzano y el profesor Sergio. ¿Alguna otra intervención, profesores? Acuérdense que es un conversatorio, ideas, incluso también aportes. Insisto, estamos en un proceso de construcción colectiva en términos de saber cómo lo anclamos a nuestra política curricular, este tema de los resultados de aprendizaje. Sí, el profesor Harold, aquí en el Yo chat. tengo una pregunta. Así, adelante. Gracias. En virtud a lo anterior, pues ahora el profe Harold concluía que en este momento la universidad tiene apertura al respecto de la construcción de los resultados de aprendizaje. Sin embargo, concluye que el cómo se hace el seguimiento y cómo se evalúa, pudiera uno entonces como empezar a plantear esos resultados a través de los tres enfoques que has dado, es decir, el profe Sergio, los enfoques tradicionales del funcionalista, constructivista y por supuesto el conductista, o se tiene que dirigir uno exclusivamente a uno precisamente de ellos, porque entonces de acuerdo a cada uno de ellos uno ya tendría que pensar en cuál es la metodología, cuál es la forma de evaluación, como esos porcentajes que se han planteado dentro del cuadro que ustedes nos han enviado, o que he visto en una de las asignaturas. Profesora, nosotros hemos entregado, el Comité Central de Currículum ha planteado el formato de microcurrículum, que en últimas es una versión corta de lo que es el programa del curso o el sílabus, que es donde se está proponiendo que se deben formular los resultados de aprendizaje, muy en relación con el perfil de egreso. Y al interior de ese formato hay dos formas, ¿cierto? Hay dos opciones en las cuales ustedes pueden declararlo. Esa es la orientación que tiene la universidad para los programas, ¿cierto? En términos de dónde se ubica esa formulación de los resultados de aprendizaje. Ya los programas son autónomos en términos de mirar el enfoque, además porque lo que estamos viendo hasta ahora es que hay casi que unas tendencias por áreas de conocimiento en términos de cómo se formulan estos resultados, qué tanta relación hay con estas formulaciones internacionales de competencias y de resultados de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, hay apertura en términos de ello y hay una orientación en términos de que ahí se puede ubicar ese formato. Sin embargo, si algún programa llega a decir no, y bueno, esto lo han dicho especialmente la Facultad de Educación, dice, no, nosotros no queremos plantear los resultados de aprendizaje para cada actividad formativa, sino que vamos a tener unos resultados gruesos aunados al perfil de egreso del licenciado. Listo, no hay ningún problema. Solo que eso sí, formule el resultado, ¿cierto? Y cuéntenos cómo es que va a evaluar y cómo es que le va a hacer el seguimiento a esos resultados gruesos de aprendizaje
y cómo es que lo va a conectar con las actividades formativas. También es posible esa opción. En otras palabras, hay que empezar a definir las rúbricas para poder determinar el cómo y el seguimiento. Una opción son las rúbricas, no es lo único. Sí, yo quiero agregar algo ahí, y es con respecto al enfoque. Si uno sigue un enfoque para redactar los resultados de aprendizaje, eso no es ninguna camisa de fuerza. A ver, uno puede seguir un enfoque funcionalista para redactar los resultados de aprendizaje, pero luego para el proceso didáctico de evaluación uno puede articular otros enfoques. A ver, yo quisiera hablar, perdón, Harold, soy María Cristina, es que no puedo manifestarme, pero después queda de doctor. Bueno. Sí, pues, Profe sí. María Cristina, permítame, hay dos profes levantando la mano, la profe Paula y el profe Julio César. Permítame, le escuchamos a ellos y luego usted, profe María Cristina. Bueno. Gracias, profe. Profesora Paula. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Mira, yo tenía una duda. Yo tuve la oportunidad de estar en el taller del MEN sobre resultados de aprendizaje y haciendo el ejercicio había como un tema de alineación curricular muy importante, ¿no? Que era lo que pues lo que hablabas tú y el profesor Sergio ahora, ¿no? Y en este momento, entonces, sí es relevante plantear los resultados de aprendizaje de la asignatura si no se han establecido con claridad los resultados de aprendizaje del programa. Tengo entendido que esos resultados de aprendizaje del programa nacen propiamente pues del desarrollo de las competencias de egreso que son del perfil de egreso propiamente de cada programa y a partir de ellos pues se alinean con cada una de las asignaturas y cada resultado de aprendizaje de cada asignatura debe contribuir al alcance de una competencia de egreso. Eso fue lo que entendí. Entonces, a mí me queda... Perdón, ¿lo que entendió en el taller del MEN? En el MEN, sí, el taller del MEN, cuando hicimos el ejercicio propiamente las escrito que competencias ellos nos mandaron. que los resultados de aprendizaje se deben articular a las competencias del perfil de egreso. Sí, los resultados de aprendizaje del programa y los resultados de aprendizaje de la asignatura deben permitir alcanzar los resultados de aprendizaje del programa. Yo tengo el taller que ellos nos enviaron ahí y pues eso fue lo que, digamos que fue el resultado que quedó de ese ejercicio. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto es relevante plantear pues los resultados de aprendizaje desde la asignatura? Y va mucho con lo que decía el profe anterior, de las asignaturas si no hay un ejercicio ya establecido en el plano mesocurricular. Gracias. A ver, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que cuando nos refiramos al MEN, hay que partir siempre de lo que está establecido es en los decretos, porque luego quienes dan las capacitaciones, asesorías, a veces tienen diferentes acercamientos, diferentes lenguajes y manejan diferentes enfoques. Entonces, yo creo que siempre que hablemos del MEN, en primer lugar está el decreto. Todo lo demás son interpretaciones. Por ejemplo, esto que nos comenta es una interpretación y no es la única. Esto que nos dices de que deben haber unos resultados de aprendizaje por asignatura y unos resultados de aprendizaje por carrera es una interpretación. Es una forma de trabajar, pero hay muchas otras maneras. Lo que dice el decreto es que se deben tener resultados de aprendizaje para el programa articulados a todas las actividades formativas, que esos resultados se deben evaluar y que se debe demostrar cómo se logra, considerando alguna taxonomía. Pero el decreto no habla de que se deben tener dos tipos de resultados de aprendizaje. Resultados de aprendizaje para la carrera y resultados de aprendizaje por asignatura. Esa es una interpretación y es un abordaje tradicional, o sea, de los enfoques tradicionales. Vuelvo y lo digo, que no es en términos despectivos. No, esa es una manera que ha habido de abordarlo, o sea, de tener unos resultados generales y unos resultados concretos. Ahora bien, la Universidad del Valle ya tiene unos perfiles de egreso.
Y lo más importante es que frente a los perfiles de egreso que ya tienen los programas, haya articulación y haya coherencia de los resultados de aprendizaje. Entonces, no necesitamos tener, además del perfil de egreso, unos resultados de aprendizaje generales para plantear los resultados de aprendizaje por asignatura. Si una facultad o un programa establecen que eso es necesario, perfecto, están en toda su libertad de hacerlo. De que además del perfil de egreso establezcan unos resultados de aprendizaje generales con los cuales se articulen los resultados de aprendizaje de cada asignatura, lo pueden hacer. Pero eso no es un eje como tal de los resultados de aprendizaje. Perfectamente podemos tener un perfil de egreso por sensibilidades y luego plantear los resultados de aprendizaje por asignaturas. Y entonces, ¿qué se buscaría? Que los resultados de aprendizaje de las asignaturas estén alineados o estén articulados a esas sensibilidades que están en el perfil de egreso. Por lo tanto, el perfil de egreso no necesariamente tiene que ser por competencias. El perfil de egreso puede ser por sensibilidades, puede ser por capacidades, puede ser por habilidades, puede ser por competencias o puede ser por una mezcla de todos estos aspectos, como de hecho ya está en la Universidad del Valle. Hay perfiles de egreso que tienen los tres componentes o los tres aspectos, sensibilidades, capacidades y competencias. Hay otros perfiles de egreso que hablan de sensibilidades y competencias. Hay otros perfiles de egreso en este momento en la Universidad del Valle ya aprobados que hablan solamente de competencias. Y así está bien. No es necesario agregar un nuevo elemento para establecer los resultados de aprendizaje de asignatura, como es el elemento que mencionaba la profesora, de los resultados de aprendizaje generales. Porque las competencias, las sensibilidades y las capacidades no son resultados de aprendizaje generales. Aunque alguien por ahí en la literatura lo diga, aunque lo diga un integrante del Ministerio de Educación Nacional, eso no son resultados de aprendizaje. Eso son los perfiles de egreso. Correcto. Lo esencial es tener resultados de aprendizaje articulados a las asignaturas. O resultados de aprendizaje para todo el programa, como bien lo dijo el profesor Jaro, pero que se articulen con las asignaturas y que se demuestre cómo es que se van a evaluar. Y vuelvo y lo digo, si una facultad o un programa quieren establecer resultados de aprendizaje generales y también resultados de aprendizaje específicos, pues están en todo su derecho y lo pueden hacer. Pero ese no es un principio metodológico de esto, o una norma o una ley, como tampoco lo es en estos momentos, en el 2022, que si seguimos un enfoque para redactar los resultados de aprendizaje, luego tengamos que seguir ese mismo enfoque para abordar la evaluación, para abordar la didáctica, para abordar los materiales, para abordar las diferentes modalidades de educación, etc. Eso sucedía en el pasado. Y yo recuerdo que en el pasado en eso se insistía mucho, hace por ahí unos 15 años o 20, pero no en el 2022. Porque en el 2022 se apuesta porque la educación sea más flexible, más creativa, más innovadora, que esté más orientada al cambio, sin dejar de lado la planeación, como bien también lo ha dicho el profesor Jaro. Profesor Julio César. Muchas gracias. Sí, yo iba a enfatizar era en ese aspecto de no necesariamente tener unos resultados o explicitar unas competencias a través de ese perfil, del perfil de egreso y tener que formular otros resultados de aprendizaje ya cuando vamos a la asignatura. Yo creo que indudablemente lo que, al menos en los capacitaciones que hemos estado, la universidad ha sido muy clara en el sentido de que tenemos que ser coherentes también con el objeto de formación. O sea, nuestros posgrados, indudablemente, si le apostamos a la investigación, entonces tenemos que revisar
definitivamente de cada uno de esos componentes de esa estructura curricular del programa, cómo nos acercamos a ese perfil, a ese propósito. Y lo otro que mencionar, lo que dijo el profe también Manzano, es que indudablemente la universidad nos va a venir insistiendo mucho en esa coherencia en cómo vamos a evaluar finalmente, porque podemos hacer todo un listado, podemos coger cada asignatura y explicitar un mundo de resultados de aprendizaje, pero esa coherencia donde finalmente cómo vamos a dar cuenta de esos procesos de evaluación, de cómo realmente el estudiante se apropia de todo lo que nosotros estamos pretendiendo en el proyecto educativo, creo que es parte de la clave también. Gracias. Sí, es correcto. Profesora María Cristina, tiene usted la palabra. María Cristina Tenorio. Bueno, a ver, bueno, lo más que el tema que yo manejo es muy, muy extenso, entonces tengo que ver cómo lo voy cerrando. En últimas es esto, es decir, en Colombia desde 200 siglos atrás, no, 200 siglos no, 200 años atrás, ha tenido una educación que es una educación terriblemente cerrada, terriblemente clasista, y que lleva a que haya en unas universidades profesores que están más o menos listos para seguir aprendiendo bien, y en otras universidades que son las públicas, entonces hay todo tipo de estudiantes que es muy difícil para los profesores saber cómo los van a manejar. Pero entonces yo lo que tengo la impresión, porque yo he estado trabajando también desde el 2005 en esto, en ver, hacer el rastreo y el acompañamiento a los estudiantes indígenas, a los afros, y ver qué pasa con ellos en las clases y en todo. Entonces, esto me ha llevado a comprender cosas muy duras, muy difíciles. Y es que efectivamente los muchachos llegan, una muy buena parte de los muchachos llegan sin los conocimientos básicos, porque no son grandes, sino los básicos, ni las maneras de estudiar, no tienen ni idea qué es estudiar ni nada. Y sin embargo, las competencias tienen que salir al final todos juntos con esa gran competencia, aunque sean 60 o sean más. Entonces, el MEN no se fija en eso. El MEN no mira que la mayoría de las universidades de Colombia no son de nivel alto. No solamente de nivel alto en lo económico, sino de nivel alto en el tipo de familias y cómo esas familias sí les dan un capital académico y cultural a sus hijos para que puedan de verdad convertirse en unos muy buenos universitarios. Yo no sé si este libro que afortunadamente lo encontré aquí ahora, es que no tengo imagen, pero le puedo aprender el nombre que se llama La Quinta Puerta, ¿sí? Son unos economistas que han hecho un examen magnífico donde muestran que efectivamente estamos educando de una manera muy rara, porque aquí se habla de que todos tienen que tener las mismas competencias, ¿sí? Pero resulta que no hay a qué horas ni cómo, y además los profesores no han sido formados para eso, porque desde mi formación lo principal es cómo aprenden. Y yo como profesora lo primero que trato es de ver cómo les enseño a qué es el aprendizaje. Y ya después sí vendrá, bueno, entonces si ya saben cómo aprender, ustedes se van a defender haciendo la formación de lo que la materia les pide. Pero la verdad es que los profesores en general entran directamente a enseñar cosas que los muchachos no tienen bases para ellas. Y sería muy difícil ponerse a hacerlo paso a paso. Tuvimos una experiencia que fue muy bella con un profesor que era, desde chiquito, pues era de matemáticas, César Delgado. Y César, yo le propuse que le hiciera a un grupo de 60 estudiantes indígenas y afros un curso de matemáticas, básicamente era cálculo 1, pero él no iba a dar cálculo 1 como está en las reglas, sino empezar de lo que se necesita, cómo analizar cada una de las funciones, cada una de las cosas para poder que los muchachos entendieran. Entonces, esto fue difícil, pero los muchachos, los que habían perdido cálculo 1, decía, este profesor no sabe enseñar, nos pone que nosotros seamos los que aprendamos. ¿Cómo así? ¿Por qué nos pone a leer
estas cosas y nos pone que hagamos en el tablero cosas. Eso a mí me abrió mucho los ojos respecto a que de allí en adelante, un tiempo después, yo empecé a hacer un diplomado para profesores, ¿sí? Que estaba haciendo desde el 2017, cuando ya se había afirmado el documento, sí, el documento que se hizo, el acuerdo 025, que me imagino que usted lo conoce, yo muestro lo que no puede ver. Bueno, entonces, digamos, la preocupación mía es que cuando me dicen que tengo que desde el comienzo, cuando hago el programa, decir cómo se va a hacer y qué van a lograr, a mí me parece que yo no lo puedo hacer así. En primer lugar, yo soy psicóloga. Además de ser psicóloga, soy una psicología cultural, que tiene en cuenta las diferencias, no para ponerlos por debajo, sino al contrario, para ver cómo se logra que ellos se interesen y que vayan siguiendo. Esta mañana yo empecé mi curso así, es un curso que se llama Familia y Cultura, donde ellos tienen que analizar a su familia, pero no tienen que decirle a uno las cosas ni nada así. Entonces, a mí me preocupa mucho que el ministerio nos exija hacer ese tipo de cosas tan absolutamente, pues digamos, encasilladas, que uno no se pudiera salir de allí. Entonces, creo que parte del programa, y por eso es que hay que hacerlo, es que también todos, profesores y estudiantes, aprendan a cómo es el asunto de la formación, ¿sí? Porque los profesores entran a la clase diciendo ya, tomamos el libro tal de Apóstol para el cálculo, vaya pues a ver si lo siguen. Y entonces ellos no tienen en cuenta que la población no puede hacer lo que se está enunciando en las competencias. Y el MEN con mayor razón, porque ellos miran para afuera a ver qué dice la OCDE, qué dice no sé quién, y lo impone en unas condiciones que no hay para poder formar de esa manera en la universidad. Y no es esta universidad, son miles de universidades. No sé. Me salí del guión, pero es que ese es el guión en que estoy viviendo desde hace muchos años. Hice una investigación para ver cómo ellos manejaban eran 7 programas académicos, elegidos al azar a que los profesores que les interesaran los pusieran. Y con esos hicimos un seguimiento desde el 2002 hasta el 2018, de los estudiantes a ver qué era lo que pasaba. Yo hice el seguimiento dato a dato de los estudiantes, cuáles eran las materias que en su carrera estaban matriculando, por qué las iban tachando y apartando cuando ya veían que se iban a quedar por fuera. Y era así, bueno, cuando quiera, si tiene tiempo y si le interesa, lo puedo mostrar, porque yo he podido ver que realmente no basta con que el profesor hable y quiera que sus estudiantes sean científicos. No todo el mundo tiene las bases para eso, porque no lo tuvieron. Lo dijo muy claramente Bourdieu. Sí, he sido de la onda de Bourdieu hace mucho tiempo y realmente es que es eso. Y ahora, por ejemplo, la universidad recibió 1000 muchachos que no tienen el capital académico con toda seguridad que se necesita porque estudiaron en muy malos colegios y porque sus papás no hicieron ni siquiera bachillerato. Entonces, yo vivo esto como una crisis y de hecho me voy a retirar ya. He estado 44 años en la universidad y las cosas que yo he dicho hay que mejorar, hay que cambiar, están así nomás. Pero yo creo que yo no me centro en el resultado, sino en cómo logramos que ese resultado sea posible. No es así nomás, de decir hágalo y verá que lo va bien. No sé. Muchas gracias, profesora María Cristina. Doctor Sergio, ¿algún comentario? Sí, frente a lo que comenta la profesora María Cristina, lo que hay que buscar es que este decreto que ha establecido el Ministerio de Educación se derogue y que le dé plena autonomía a las universidades para que puedan llevar a cabo sus labores. Yo
yo estoy de acuerdo en que los resultados de aprendizaje se deben establecer por acuerdo, por convicción, por trabajo colaborativo, no como una obligación de un ministerio. Y entonces, en ese sentido, cuando este decreto se derogue, habrá más espacio para este tipo de propuestas, como la que propone la profesora María Cristina. Mientras tanto, creo que es necesario hacer este ejercicio. Y en el caso de la profesora María Cristina, lo que se puede hacer es plantear un resultado de aprendizaje muy general frente a lo que ella ve en su práctica, uno o dos muy generales asociados a los contenidos que trabaja. Bueno, gracias. Me gustaría hablar con usted, pero como está tan lejos, pues no. O por internet, de pronto. Sí. Bueno, quedamos en eso. Sí. Profe Jorge Murillo. Gracias, profe María Cristina. El profe, a propósito, el profesor Tobón, a partir del otro mes vamos a seguir haciendo este trabajo. Tenemos 2 encuentros mensuales con el profesor Tobón para seguir trabajando este tema de la construcción de los resultados de aprendizaje alineados al perfil de egreso y a las actividades formativas. Vamos a trabajar mayo, junio, julio con el profesor, de tal forma que los profesores interesados en el marco de sus actividades formativas, hacer esta formulación, mirar esas relaciones, están cordialmente invitados. Oportunamente les estaremos enviando la información para que hagan la inscripción. Y la idea es que después de septiembre también vamos a estar con el profesor Tobón trabajando este tema del seguimiento a esos resultados de aprendizaje y cómo se evaluaría el aprendizaje. Aspiramos que no sea de una manera muy esquemática en términos de indicadores y todo ese tipo de cosas, sino como lo está planteando el profesor de una manera mucho más global, más comprensiva y muy desde el enfoque pues socioformativo que es la experticia del profesor Tobón, como una línea de trabajo en términos de ello. Profe Jorge Murillo. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Harold. Buenas tardes, doctor Sergio. Bien, digamos que entre comillas está más o menos claro toda esta parte de la articulación de los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso y la forma como cada universidad o institución lo puede hacer. ¿Sí? A mí lo que me causa es un poquitico como de roncha, entre comillas, digamos así, es la parte de que el ministerio pide o sí, exige que se dé cuenta de esos resultados de aprendizaje. Entonces, ¿cómo evaluar esos resultados de aprendizaje? ¿Cómo hacer o cómo evidenciar que nuestros estudiantes verdaderamente hicieron lo que tenían que hacer, digamos, o lo que tienen que aprender? ¿Sí? ¿Cómo dar cuenta de esos resultados de aprendizaje? ¿Cómo deberían ir nuestras evaluaciones para que ellos puedan dar cuenta de ello? Esa es mi preocupación en ese aspecto, doctor Tobón. Sí, muy bien. Frente a ello, también hay distintas metodologías de evaluación. Hay unas metodologías que se basan mucho en el empleo de un conjunto de elementos muy detallados como criterios, indicadores, niveles, y hay otras más sistémicas, enfocadas más en lo que hacen los estudiantes, que es lo que vamos a trabajar en los próximos talleres. Pero de manera puntual, para evaluar los resultados de aprendizaje, lo esencial es determinar cómo los estudiantes logran resolver situaciones problematizadoras. Eso es lo más relevante. ¿Cómo logran resolver situaciones problematizadoras de diferentes perspectivas? Y entonces, cuando nos enfocamos en las situaciones problematizadoras, la evaluación también se aclara. Y ahí es donde se pueden emplear diversas metodologías e instrumentos, no solamente las rúbricas.
Las rúbricas se pueden emplear en ciertos momentos, pero en otros casos se pueden emplear otros instrumentos. Es más, cuando uno tiene claridad de la evaluación de los resultados de aprendizaje por medio de problemas, se puede hacer incluso sin instrumentos de evaluación. Porque ese concepto de que necesitamos siempre un instrumento de evaluación también es una visión tradicionalista de la educación, propia de los enfoques de gestión de la calidad de los años 90 y comienzos del 2000. No, los profesores, cuando uno tiene claridad de los problemas que están trabajando los estudiantes, y esos problemas están asociados a uno o varios resultados de aprendizaje, la evaluación se puede dar en términos del abordaje del problema. Y entonces, es el problema el que da los elementos para evaluar. Por lo tanto, no siempre hay que tener instrumentos, como lo plantea la pedagogía convencional. Lo que hay que tener claridad es cómo evaluar esos resultados en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, y que la evaluación permite el aprendizaje y el mejoramiento continuo de los estudiantes, en primer lugar, y luego que se pueda llevar a cabo una sistematización de eso, tanto de manera cualitativa como cuantitativa. Pero en la metodología que vamos a trabajar el próximo va a ser con base en problemas y proyectos, y vamos a ver en qué situaciones emplear instrumentos, en qué situaciones no, también cuándo emplear la rúbrica, cuándo emplear la matriz, cuándo emplear la lista de cotejo, la escala de estimación y otros instrumentos. Muchas gracias. Sí, más o menos estamos, creo que por ahí uno no necesita un instrumento de evaluación, simplemente una situación problemática para mirar si el estudiante alcanzó el nivel que uno requiere o que uno, entre comillas, que la universidad quiere. O el... Sí, sí, sí. Sí, pero en la actualidad no es necesario al momento de evaluar tener junto a los resultados de aprendizaje otros elementos, como esto de los criterios, indicadores, niveles de logro, etc. Entonces, de acuerdo a eso, también entonces las pruebas saber deberían de cambiar su estructura y la forma de, con que el gobierno mida a los estudiantes. ¿Por qué lo dice? Sí, porque una cosa puede ser, digamos, cada universidad, como usted lo dice, puede elegir su perfil de egreso. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto deberían ir alineadas las pruebas también, las pruebas saber. Sí. O que se puedan enfocar en aspectos más generales. Podría ser también una opción, más relacionados con el núcleo central de cada profesión, con el objeto en sí mismo. Sí, listo. Muchas gracias. Bueno, aquí en el chat había una pregunta que quiero también analizarla, y es la había planteado la profesora Victoria Hernández. Dice, siempre hay que dejar explícita la finalidad en los resultados de aprendizaje. La respuesta es no. No siempre hay que dejar, no siempre tenemos que redactar resultados de aprendizaje dejando explícita la finalidad. Esa es una manera de redacción de los resultados de aprendizaje. Es una forma, pero perfectamente podemos redactar resultados de aprendizaje sin la finalidad. Ahora bien, todo depende del enfoque de la metodología que se haya acordado en la facultad o en el programa. Entonces, hay facultades en la Universidad del Valle en las cuales se tiene este elemento de la finalidad, pero de manera general no es una obligación. O sea, es un elemento que si una facultad lo acordó, pues lo considera.
Y lo otro que pregunta aquí la profesora María Victoria, pues yo creo que ya se abordó. Dice, los resultados pueden tener temas concretos de la asignatura. Ya habíamos dicho que los resultados se pueden abordar a partir de los temas concretos, como también a partir de los objetivos o de ambas cosas. Profe Luis Augusto. Gracias, profe Harold. Y muchas gracias también al profesor Sergio. Pues un poquito lo que iba a preguntar se respondió. Yo creo que definitivamente tiene que haber una articulación entre esos resultados de aprendizaje y la evaluación que se haga y los métodos de evaluación que se utilicen. Pero sí diciendo un poco de las apreciaciones, aunque tiene razón en mucho de lo que manifestaba la profesora Cristina, porque tenemos que entender la responsabilidad que tienen las universidades y esa responsabilidad que le traslada la universidad a los profesores para poder cumplir, digámoslo así, con ese compromiso que tenemos con la sociedad y con nuestros estudiantes. Y obviamente los desniveles con que recibimos a los estudiantes, pues es un reto que yo diría que particularmente la Universidad del Valle con la reforma curricular última trata de enfrentar y saber que eso es un problema, esa diferenciación con que recibimos a nuestros estudiantes y que tenemos que enfrentarlos para que al final del proceso podamos entregar efectivamente unos profesionales idóneos. Y en ese sentido, pues la responsabilidad del profesor es mayúscula, pero que lastimosamente a veces creemos que es el modelo el que no nos deja cumplir con esa responsabilidad. Yo pensaría que a veces también tenemos mucha culpa nosotros los profesores por no asumir en debida forma ese compromiso. Obviamente tenemos que recurrir a la pedagogía para poder cumplir. A veces fallamos en eso, no todos los que estamos en este ejercicio tenemos la formación y los conocimientos pedagógicos, pero una vez vemos en esta gran tarea, pues tenemos que obviamente asumir esa responsabilidad y saber que tenemos que cualificar. Pero no solamente los desniveles con que llegan nuestros estudiantes es el problema, es decir, también tenemos otras problemáticas en lo económico, en lo social, que afectan este proceso de aprendizaje. Entonces podemos tener muchachos muy bien formados, que los recibimos muy bien de la media, pero cuando llegan acá se enfrentan con otros problemas que nosotros como profesores también tenemos que atender para en últimas poder garantizar esos resultados de aprendizaje. Entonces yo creería que ese es el gran reto que tenemos y debe haber una articulación entre esos resultados de aprendizaje y la evaluación, digámoslo así, que hagamos. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Sergio, no necesariamente lo hacemos con instrumentos. Lo que es claro es que tenemos que hacerle seguimiento al estudiante, como decía algún profesor por ahí, mirar cómo va cambiando la mirada de ese sujeto educable para tener la certeza de que estamos alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto. Gracias. Sí, eso es muy importante. Tenemos que quitarnos de la cabeza muchas cosas de la pedagogía o de la educación que nos han metido como una verdad, como un paradigma. Como por ejemplo esto de que siempre hay que evaluar con instrumentos, que siempre hay que evaluar con indicadores, que siempre hay que evaluar con criterios. A ver, eso hay que replantearlo, hay que evaluar de manera pertinente, hay que evaluar para que el estudiante aprenda, hay que evaluar para que el estudiante se forme, hay que evaluar para que el estudiante resuelva problemas. Eso es lo esencial. Y si podemos apoyarnos de instrumentos, hacemos. Si necesitamos indicadores y criterios, hacemos. Pero a veces hay situaciones en las cuales los estudiantes están abordando un problema y no tenemos a la mano los criterios. Y aún así hay que hacer la evaluación. Y hay que buscar que esa evaluación sea pertinente y contribuya a que el estudiante aprenda y se forme de manera integral.
Entonces, refuerzo esto que dijo el profesor frente a ese punto. Profesor Gilbert Caviedes. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por este evento. Creo que aquí estamos aclarando, precisando y además generando muchas más inquietudes. Nosotros desde la Facultad de Educación, pues hemos tenido algunos espacios para analizar y reflexionar esto de los resultados de aprendizaje. Algunos mensajes hemos dejado y en los últimos días en el diplomado en pedagogía en la educación superior para los profesores nuevos, los profesores de último ingreso a la universidad. De manera que ahí hemos dejado, digamos, al menos algunos planteamientos alrededor de este y otros temas, como el caso particular que me corresponde y que tiene que ver con lo curricular. Una preocupación permanente y que aquí ha surgido y que lo hemos tenido en estos debates sigue siendo la diferencia de fondo de los resultados de aprendizaje con las mismas competencias y particularmente con los objetivos. Pero voy a hacer mención frente a esto de un autor que se llama Eduardo de la Vega, en uno de sus libros que se llama Las trampas de la escuela integradora. Porque lo que el profesor de la Vega sostiene es que la escuela en los últimos 2 siglos por lo menos ha estado trastabillando, dice el profesor de la Vega, reabsorbiendo las nuevas narrativas, acomodando sus prácticas, deambulando vacilante entre las fuerzas que la transforman y aquellas que se le oponen. En algún apartado de sus textos entonces menciona que estamos corriendo el riesgo de que estos nuevos conceptos sean unas especies de eufemismos. Porque en la práctica, esta sociedad, estos estudiantes que nosotros hemos venido formando, mantienen los esquemas clásicos y tradicionales, ahora sí. De manera que a pesar de esos cambios entre comillas, que son las maneras como trastabilla la escuela, no han logrado de verdad impactos importantes en el desarrollo de la sociedad, de nuestra sociedad. Estos resultados de aprendizaje definitivamente no cambian la lógica que se venía trabajando desde la formulación de los objetivos. Yo particularmente sostuve en alguna de esas discusiones que quizás era más importante mantener los objetivos. Ahora se están acudiendo a nuevas taxonomías. Yo recuerdo al profesor Bogoya, todos de pronto lo recordamos en la Universidad del Valle, porque cuando él fue director del ICFES, cuando sostuvo que quizás el problema no fue Bloom, el problema no fue la taxonomía de Bloom, el problema fue por la manera como la educación particularmente en este país, pero recuerden que Bloom se trabajó en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces él lo que sostuvo fue que quizás el problema no fue Bloom con su taxonomía, sino la manera en que la educación y los maestros operacionalizaron las taxonomías. Entonces dice digo que los resultados de aprendizaje tienen que ser igualmente medibles que los objetivos. Allí no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación. Luego de los objetivos se intentó un cambio con los famosos indicadores de logro. Tampoco ocurrió nada distinto. Luego pasamos, hay otro por ahí intermedio que no alcanzo a recordar, quizá los DBA, pero luego comenzamos a hablar de las competencias
y me parece que pueden haber quedado, digamos, en los documentos oficiales, pero en la práctica, o sea, no lograron transformaciones importantes en las prácticas pedagógicas, en las prácticas curriculares o en las prácticas didácticas. Ya inclusive hoy, el profesor Sergio Tobón puede dar fe de eso, hay unas fórmulas para la definición de los resultados de aprendizaje, lo mismo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, se le dice a los maestros cuáles son las maneras que tienen para formular estos resultados de aprendizaje. Quiero decir entonces que probablemente lo va a colocar así en términos hipotéticos. No logremos de verdad transformaciones importantes en los procesos de formación. Miren, pero hay un presupuesto que yo quiero mencionar y lo voy a dejar así, no voy a profundizar en eso, lo voy a dejar así someramente. Y lo he discutido inclusive con el profesor Mario Díaz en algún evento reciente en diciembre, porque sí creo que las transformaciones importantes en la formación, en los procesos de formación de nuestros muchachos, tienen que pasar por lo curricular, que inclusive ni los objetivos, ni las competencias, ni los resultados de aprendizaje lograrán efectos importantes si nosotros mantenemos la manera de pensar la formación en estas estructuras tal y como las hemos pensado desde hace muchos, pero muchos años. ¿Por qué no pensar en currículos más interdisciplinares, por ejemplo? ¿Por qué no jugar con el concepto de transdisciplinariedad para pensar una formación distinta? Entonces, yo quería como hacer mención de esto porque le vamos a agotar y le vamos a gastar mucho tiempo que al final de pronto los resultados de aprendizaje se van a quedar en los documentos oficiales, pero las prácticas de los profesores seguirán siendo las mismas y seguirán siendo las mismas porque las lógicas sobre las que se fundamenta la educación en este país no han sido transformadas, se mantienen y se mantienen anquilosadas en el tiempo. De manera que yo creo que la idea de los resultados de aprendizaje quizás logre una pretensión, que es la de acercar más la educación superior a los discursos de los organismos multilaterales, que demandan una mayor cercanía entre la formación universitaria con el mundo laboral, las competencias prácticas y el acercamiento con la formación para el trabajo. Me parece que es un aprendo que la va a lograr. Pero la sociedad, pero la formación del muchacho, los valores, sus sentimientos, me parece que allí vamos a correr los mismos riesgos en la formación. Que los resultados de aprendizaje, lejos de fortalecer, y miren esto, lejos de fortalecer la autonomía universitaria, va a caer, yo no diría puede caer en la homogeneización de los procesos formativos, caerá de nuevo en la homogeneización de los procesos formativos. Estos resultados de aprendizaje entonces insisten en la particular mirada a los indicadores cuantitativos. Reduce el análisis a una regulación mecánica y prescriptiva. Yo lo dije ahorita, vamos a la fórmula. Miremos la fórmula. Así sea, como en el mejor de los casos, que hagamos estas formulaciones para el programa y dejemos las asignaturas trabajando de nuevo con los objetivos o con las competencias. Pero definitivamente, miren, y así ese es como mi sentir, no va a redundar en el mejoramiento de una calidad, de verdad, y calidad en el término más amplio y menos empresarial de la educación. Ese es como mi sentir en términos muy generales. Les comenté, hicimos el planteamiento con los profesores nuevos, los que en el último ingreso, a través del diplomado, que lo hicimos con la DACA, por supuesto, con el profesor Harold. Y creo que la cuestión no puede ser tan mecánica,
hay que imbuirle un espíritu crítico y cuestionador a estas políticas que vienen del ministerio y que muchas de ellas han atentado y siguen atentando contra la autonomía de la universidad para la formación, para sus propuestas, para sus ideas curriculares. Por ejemplo, hablar de un currículo interdisciplinar, miren ustedes los obstáculos que se nos imponen, y un primer argumento es la norma. No es que no podemos porque la norma, ¿cierto? A pesar de que la 025, el acuerdo 025 que se formuló para la universidad, en la universidad, dentro de la universidad, nos daría pie, ese fue mi sentir. Yo participé de alguna manera con la profesora Estela Valencia en la formulación y todos los profesores que allí participaron, y yo sostuve que la 025 nos daba pie para hacer ese tipo de transformaciones, pero no hemos podido y no avanzamos. Y un argumento que surgió en algunos de estos debates fue el ministerio. Es que el ministerio no lo permite, es que el ministerio no nos deja hacer ese tipo de cosas. O sea, atentan contra la autonomía de la universidad, y entonces estos resultados de aprendizaje nos está pasando lo mismo. O sea, algo así como que todos vamos a tener que acudir a hacerlo, porque si no, el ministerio nos va a poner problema para la acreditación de los programas. Bien, yo quería no me quiero tomar la palabra y quedarme aquí pues hablando de lo mismo, pero quería como mencionar esas inquietudes en términos generales he mantenido durante este tiempo cuando aparecen los resultados de aprendizaje en el escenario de la educación. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias, profesor Sergio. Muchas gracias, profe Gilbert. Profe Sergio, ¿algún comentario ante estas preocupaciones de la Facultad de Educación? Sí, no, yo creo que son preocupaciones de todos, porque independientemente de la filosofía o el modelo pedagógico que sigamos o de la corriente, pues todos los que estamos involucrados con la educación superior siempre buscamos la autonomía. Ese es un principio, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra. Y todo aquello que pueda afectar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, hay que buscar superar. Entonces, en ese sentido, esperemos que pronto se derogue este decreto y las universidades, este decreto y otras políticas que mencionó el profesor, que pueden afectar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, para que haya más libertad en las universidades, para que haya más flexibilidad, para que haya más creatividad e innovación. Pero creo que por lo pronto es importante hacer el ejercicio y hacerlo bien y buscar que esto no se quede en el papel, no se quede en el discurso, sino que les ayude a los estudiantes. Muchas gracias, profesor Sergio. Sí, evidentemente son discusiones que seguimos trabajando. Yo lo que insisto es que si bien tenemos que dar cumplimiento a la norma, también hay flexibilidad de la norma en términos de los planteamientos, ¿cierto? O sea, la norma dice, declare los resultados de aprendizaje, relaciónalos con el perfil de egreso y con sus actividades formativas. Nosotros estamos en libertad de mirar cómo lo hacemos, ¿cierto? No nos está diciendo... se dice que tiene que ser claramente definidos y comunicados. Nosotros definimos eso, nosotros definimos cuál será el enfoque que lo vamos a trabajar. Entonces yo creo que también, si bien la norma pues nos obliga de alguna manera a cumplir con algunos parámetros, también atemperándonos a la norma nosotros podemos plantearlo a partir de las reflexiones que nosotros tenemos. O sea, también mi invitación un poco es que si bien nos toca cumplir la norma, pues eso no implica necesariamente que no podamos hacer unas discusiones, que no podamos en un momento controvertir,
¿cierto? La norma con argumentos y con presentaciones en términos de lo que nosotros estamos trabajando. O sea, yo estoy seguro que si tenemos una argumentación para mostrar por qué se hace de una forma o de otra, pues son argumentos que se pueden presentar al ministerio. La situación que yo por lo generalmente digo es que no podemos quedarnos solamente en decir que el ministerio nos amarra, que va en contra de nuestra autonomía sin plantear tampoco una propuesta, ¿cierto? Una propuesta de trabajo. Por ejemplo, de la Facultad de Educación salió un documento que reflexionaba sobre este tema de los resultados de aprendizaje y era muy enfático en términos de llamar la atención, de evitar caer en que cuando se hacía esa formulación de los resultados de aprendizaje lo acompañáramos con indicadores de logro. Y esa reflexión fue importante en su momento en el Comité Central de Currículum, porque la primera versión de los resultados del microcurrículum estaba puesto en términos de indicadores de logro. Entonces, fíjense en que cuando hay posturas propositivas en términos de lo que debe ser y estos llamados de atención, ayuda también a flexibilizar la forma como lo podamos trabajar y como lo podamos presentar. Entonces, yo valoro muchísimo este espacio y estas discusiones en función de preocupaciones y de proposiciones porque nos ayuda también a encontrar un camino en términos de lo que estamos haciendo. Profesora Algisa. Gracias, Harold. Gracias, profesor Sergio. Yo quisiera expresar algo que en algunos otros momentos hemos compartido, y es que yo creo que es urgente el que podamos trabajar esto desde la perspectiva investigativa. O sea, el que, sí, por ejemplo, en este caso, pues hay la presión del ministerio, pero también hay la capacidad que tiene la universidad de poder reflexionar sobre su acción y en ese sentido, pues la investigación en pedagogía nos ayudaría muchísimo. Y ese es un llamado incluso para el Instituto de Educación y Pedagogía, o para la Facultad, perdón, de Educación, que se puedan propiciar este tipo de investigaciones, incluso incluyendo los resultados de aprendizaje como objeto de investigación. Que tenemos todas las posibilidades de no solamente expresar nuestras preocupaciones, sino también actuar frente a eso. O sea, ese es como mi llamado en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Algún otro aporte, profesores? ¿O alguna pregunta para el profe Sergio? Ya vamos a ir cerrando este conversatorio. Profesor Sergio, quizá una pregunta que no ha salido aquí, pero que de alguna manera a veces está en el tintero cuando hacemos estas reuniones con profes, es encontrar, por un lado, la argumentación de que las competencias nos están llevando siempre a pensar en una formación un tanto automatizada y muy en función del mercado laboral y de las demandas empresariales. A mí me gustaría, usted que ha trabajado tanto este tema de las competencias, porque en su discurso yo he encontrado otros elementos, si cuando hablamos de las competencias necesariamente tenemos que aludir a esas competencias laborales, profesionales, o si ha habido en este discurso cambios y transformaciones hacia unas competencias, si se quiere, un poco más holísticas, como usted lo plantea en términos de resolución de problemas, que digamos se salga un poco de ese ámbito empresarial. Y la otra preocupación que muchas veces hay en términos de relacionar las competencias con los resultados de aprendizaje, donde se dice, bueno, y en última eso no es lo mismo, solo que se plantean en niveles distintos, como la una más macro y la otra más micro. Sí, bueno, muy bien. Agradezco la reflexión para compartir un poco la perspectiva sobre este tema. En este momento, en el 2022, las competencias siguen siendo un eje muy importante en las políticas de educación superior a nivel mundial. De manera implícita o explícita,
Eso mismo pasa en Latinoamérica. Y prácticamente entraron al discurso universitario de diferentes formas y aquí están. Y inclusive en algunos países donde inicialmente hubo una oposición del mismo Estado, hoy las competencias son parte del lenguaje universitario, como el caso de Cuba, como el caso de Venezuela. Yo he estado en diversas oportunidades en Cuba y allí se trabajan las competencias en las universidades. Y lo mismo en Venezuela, lo mismo en Bolivia, lo mismo en Perú. En un momento determinado el gobierno de Perú se oponía al enfoque de competencias en las universidades hace 10 años. Hoy las competencias son parte de la política de educación superior del Perú. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces está la idea, la sensación de que este tema ya está pasando. Yo no lo veo así. Yo antes veo que se está fortaleciendo. Veamos lo que acaba de pasar en España. En España toda la educación básica y media en este momento, en el 2022, se acaba de reestructurar por competencias, de manera explícita desde la educación inicial. Y también el enfoque de competencias se ha convertido en una política pública en España para las universidades y se les evalúa en términos de competencias. Ahora bien, se han dado unos cambios muy importantes en este enfoque. En sus inicios primó la orientación hacia lo laboral, porque los diversos enfoques que se crearon fueron sobre cómo articular la educación superior con las demandas del mundo del trabajo. Entonces se generó toda una corriente de que trabajar por competencias en las universidades era esencial para conseguir trabajo, para la empleabilidad, porque los programas se articulaban a las demandas laborales. Pero eso comenzó a cambiar y de hecho en Latinoamérica comenzaron a emerger otros enfoques de las competencias. Como el enfoque de la pedagogía dialógica, el enfoque de la pedagogía conceptual, el enfoque del aprendizaje invisible, el enfoque socioformativo, etc. Y en estos nuevos enfoques, las competencias se abordan de una manera más sistémica, más integral, menos formal, menos detallada, con más libertad. Y sobre todo considerando más los retos del contexto, donde lo laboral es solamente un pequeño componente. Y nosotros desde la socioformación lo abordamos como tú bien lo dijiste, desde los problemas. Desde los problemas que tienen las comunidades. Ahora bien, ¿cuál es la relación con los resultados de aprendizaje? La relación con los resultados de aprendizaje es que las competencias son actuaciones generales y los resultados de aprendizaje son procesos más específicos articulados a esas competencias. Y que también los resultados de aprendizaje no necesariamente dependen de competencias. Podemos trabajar los resultados de aprendizaje en sí mismos, sin un enfoque de competencias. Por ejemplo, podemos trabajar los resultados de aprendizaje en torno a sensibilidades, o en torno a habilidades, o en torno a capacidades, o a una mezcla de estos elementos. Pero si lo trabajamos en torno a las competencias, entonces allí las competencias serían el perfil de egreso y luego los resultados de aprendizaje, los aspectos concretos que se van abordando en las asignaturas para lograr ese perfil de egreso. Entonces, no sería nada distinto, sino que simplemente cuando se trabajan las competencias, los resultados son elementos de las competencias. Y por lo tanto, pues siguen la misma orientación, incluso hasta la misma redacción. Porque es parte de un mismo lenguaje, un mismo discurso. Ahora bien, también se pueden trabajar
otros enfoques en la educación, otras perspectivas, no solamente las competencias, no solamente los resultados de aprendizaje, pero eso también dependerá de las políticas que se tengan. Si en este momento se tiene en Colombia una política de que se trabaje por resultados de aprendizaje, yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo dentro de las políticas que ya tiene establecida, dentro de las políticas establecidas por la Universidad del Valle, que me parecen muy valiosas, como la formación integral, la flexibilidad, la apertura, el que se puedan abordar diferentes tipos de actividades formativas en el currículo, que eso también daría espacio para la inter y transdisciplinariedad y para otras formas de educación como el trabajo por proyectos. O sea, eso yo lo veo posible en este momento en la Universidad del Valle. Y entonces, dentro de esas orientaciones podemos abordar los resultados de aprendizaje bajo el concepto de formar un ciudadano integral, que tenga pensamiento crítico, que sea colaborador y que ante todo le aporte a la transformación de las comunidades, como bien lo dijo el profesor Harold. O sea, yo creo que ya en la Universidad del Valle se tienen todas las condiciones para abordar los resultados de aprendizaje también de esa manera. Bueno, doctor Sergio, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de conversar con usted en términos de estas inquietudes que hay en torno a los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Las preocupaciones que hay en términos de la normatividad, de las relaciones con las competencias, de la forma como se declara, cómo usted nos orienta en términos de que hay diferentes enfoques y posibilidades de poderlos declarar, como también en términos de la evaluación no necesariamente tenemos que aferrarnos a unos formatos o a unos indicadores. Profesora Patricia, tenga la bondad y cierra su micrófono. Que eso nos va a ilustrar mucho en términos de este trabajo que estamos haciendo de comprender y que por un lado no solamente sea darle respuesta al ministerio, sino que realmente nos permita cuestionarnos a nosotros como profesores si realmente nuestro quehacer está contribuyendo a que el estudiante se apropie de unos conocimientos, desarrolle unas habilidades y realmente pueda proyectarse profesionalmente a la sociedad, porque pues en últimas eso es lo que nosotros planteamos, que estamos egresando unos profesionales que van a resolver unos problemas en nuestra sociedad. Entonces, me parece que más allá que quedarnos solamente en el verbo, ¿cierto? En la taxonomía, es que esta oportunidad, aprovechar esta situación de pensar en los resultados de aprendizaje en términos si realmente nuestro ejercicio docente está impactando en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, muchísimas gracias, doctor Tobón, por acompañarnos en este conversatorio. A los profesores y a las profesoras, muchísimas gracias por haber participado. Esperamos de que este conversatorio haya sido para ustedes importante, les haya aclarado dudas o inquietudes. No sé si Daniel puso la asistencia para que nos colaboren, por favor, dejando el registro. Sí, ahí está el formulario de asistencia. Les pido el favor que nos colaboren diligenciando el formato para tener el registro de este trabajo. Muchísimas gracias a todos. Profe Tobón, muchísimas gracias. Y entonces nos estaremos viendo en mayo con el taller y para continuar con este proceso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, profesor Jaro, por la invitación y gracias a todos los profesores por la asistencia y por el análisis y las reflexiones que se hicieron.